Hay algo que casi nadie quiere aceptar, pero cambia todo cuando lo entiendes. No eres especial. Y no es algo negativo. Es una liberación. Porque mientras creas que eres especial, que mereces más sin haber construido nada, que la vida te debe algo, te vas a frustrar, vas a esperar resultados sin disciplina, respeto sin carácter, éxito sin proceso. Y cuando no llegue, te vas a enojar con el mundo. Pero el mundo no funciona así. El mundo no te debe nada, no te espera, no se adapta a ti. Y eso es lo que lo hace justo. Porque entonces todo depende de ti. No de tu suerte, no de tu pasado, no de lo que otros hicieron. De ti. En este video vamos a hablar de algo incómodo pero poderoso. Cómo dejar de sentirte especial para empezar a volverte valioso. Porque cuando sueltas esa idea de que mereces algo solo por existir, empiezas a construir algo real. Empiezas a trabajar sin excusas. Empiezas a aceptar tu realidad sin adornos. Empiezas a moverte sin esperar aplausos. Y ahí todo cambia. Así que quédate, porque lo que vas a entender aquí no es motivación vacía. Es una verdad que, si la aplicas, te va a separar del resto. No por sentirte superior, sino por actuar diferente. Y cuando empiezas a aceptar que no eres especial, algo dentro de ti se rompe, pero no de forma negativa. Se rompe una ilusión, una capa de comodidad que te mantenía esperando sin moverte, creyendo que en algún momento algo iba a llegar sin que tú cambiaras, sin que tú te transformaras. Y al principio incomoda, porque te deja sin excusas, te deja frente a la realidad sin filtros, sin adornos, sin historias que te protejan. Pero es ahí donde empieza el cambio real, porque mientras te creías especial, te permitías fallar sin corregir, te permitías posponer, te permitías no dar el máximo, como si tu potencial fuera suficiente por sí solo, como si el simple hecho de poder hacerlo tuviera valor. Pero no lo tiene. Lo que vale es lo que haces, lo que repites, lo que construyes incluso cuando no tienes ganas. La naturaleza no premia lo que podría ser, premia lo que es constante. Un río no llega al mar por intención. Se llega porque no se detiene. Una montaña no se forma por potencial. Se forma por presión, por tiempo, por resistencia. Y tú no te conviertes en alguien valioso por lo que piensas que eres, sino por lo que haces todos los días. Cuando dejas de sentirte especial, dejas de esperar trato especial, dejas de creer que mereces resultados sin disciplina, dejas de pensar que el mundo debería entenderte sin que tú te formes, dejas de justificarte cuando fallas, y eso, aunque suene duro, es libertad, porque entonces todo depende de ti. Empiezas a ver tus errores sin maquillarlos, sin culpar, sin excusarte, sin suavizar la realidad. Y eso te da poder, porque lo que ves con claridad, lo puedes cambiar. Y aquí es donde muchos fallan. Prefieren seguir sintiéndose especiales, aunque no tengan resultados. Prefieren la ilusión antes que la responsabilidad. Prefieren creer que el mundo está en su contra, antes que aceptar que no han hecho lo suficiente, porque aceptar eso duele, pero también despierta. Cuando despiertas a esto, te vuelves más frío, pero más efectivo. Ya no te motivas con palabras bonitas, te mueves con disciplina. Ya no esperas sentirte listo. Actúas aunque no lo estés. Ya no buscas aprobación, buscas progreso. Y entonces ocurre algo curioso. Cuando dejas de sentirte especial, empiezas a hacer cosas que la mayoría no hace. Empiezas a trabajar cuando otros descansan. Empiezas a enfocarte cuando otros se distraen. Empiezas a construir cuando otros se quejan. Y poco a poco, te vuelves diferente. No porque naciste así, sino porque elegiste actuar distinto. Y ahí está la ironía. Dejas de sentirte especial y te conviertes en alguien que destaca, no por suerte, no por talento, sino por disciplina, porque al final no eres especial por lo que eres. Te vuelves especial por lo que haces, consistentemente. Y cuando entiendes eso, dejas de esperar tu momento y empiezas a crearlo. Y cuando empiezas a crear ese momento, cuando dejas de esperar y comienzas a construir, algo dentro de ti se endurece, pero no de forma negativa, sino de forma necesaria, como el acero que solo se forma bajo presión, porque ya no te permites caer en excusas, ya no te das permiso de rendirte tan fácil, ya no te cuentas historias para sentirte mejor,
Ahora te dices la verdad, aunque incomode. Y esa verdad es simple. Nadie vendrá a hacer el trabajo por ti. Nadie va a levantarte cada día. Nadie va a empujarte cuando no tengas ganas. Nadie va a construir la vida que quieres, más que tú. Y cuando aceptas eso, dejas de depender, dejas de esperar motivación, dejas de esperar apoyo constante, dejas de esperar el momento perfecto. Empiezas a moverte incluso cuando no quieres. Es como el sol. No sale porque tenga ganas. Sale porque es lo que tiene que hacer. Día tras día, sin aplausos, sin reconocimiento, sin detenerse. Y por eso ilumina. Tú tienes que volverte así, constante, no perfecto, constante, porque la mayoría falla no por falta de talento, sino por falta de continuidad. Empiezan fuerte y se detienen, se motivan y se enfrían, avanzan y retroceden, y así nunca construyen nada sólido. Pero cuando tú decides seguir, incluso cuando es incómodo, incluso cuando es aburrido, incluso cuando no ves resultados, ahí es donde te separas, porque la disciplina no se ve al inicio, no es llamativa, no es emocionante, no da resultados rápidos, pero con el tiempo lo cambia todo. Y aquí es donde entiendes algo más profundo. La vida no responde a lo que sientes, responde a lo que haces. No le importa si estás motivado, no le importa si estás cansado, no le importa si tienes ganas o no, solo responde a tus acciones. Y cuando empiezas a vivir así, cuando dejas de actuar según tu estado de ánimo y empiezas a actuar según tu decisión, te vuelves peligroso, no para otros, sino para la versión débil de ti, porque ya no negocias contigo, ya no te das excusas, ya no te permites quedarte igual, te empujas, te exiges, te cumples, y en ese punto, ya no necesitas sentirte especial, porque sabes algo más importante, eres capaz de avanzar sin ganas, capaz de sostenerte sin motivación, capaz de construir sin reconocimiento. Y eso vale más que cualquier talento, porque al final, el mundo no recuerda a los que se sentían especiales, recuerda a los que hicieron lo necesario, y tú decides cuál quieres ser. Y cuando entiendes que no eres especial, cuando dejas de vivir desde esa ilusión cómoda que te permitía justificarte, aparece algo más duro, pero más real. Te das cuenta de cuánto tiempo perdiste esperando ser alguien sin haber hecho lo necesario para convertirte en ello. Y eso incomoda, porque te obliga a mirar atrás sin excusas, sin adornos, sin culpar a otros. Te muestra que muchas veces no fallaste por falta de oportunidades. Fallaste por falta de disciplina, por falta de constancia, por rendirte antes de tiempo, por esperar sentirte listo en lugar de empezar. Pero lejos de destruirte, eso te despierta. Porque cuando dejas de mentirte, empiezas a avanzar. Ya no te dices algún día, te dices empiezo hoy. Ya no te justificas con lo que no tienes. Trabajas con lo que hay. Ya no esperas condiciones perfectas. Te adaptas a las imperfectas. Y en ese cambio, tu mentalidad deja de ser pasiva y se vuelve activa. Deja de esperar y empieza a crear. Deja de reaccionar y empieza a decidir. La mayoría quiere resultados sin incomodidad. Quiere avanzar sin sacrificio, quiere cambiar sin disciplina, quiere destacar sin hacer más que los demás. Y eso no existe. La naturaleza no funciona así. Un cuerpo no se transforma sin esfuerzo. Una mente no se fortalece sin dificultad. Una vida no cambia sin decisiones incómodas. Todo lo que tiene valor cuesta. Y aquí es donde te separas definitivamente del resto. Porque mientras otros siguen buscando atajos, tú empiezas a aceptar el camino completo. Mientras otros se rinden cuando se vuelve difícil, tú continúas. Mientras otros se distraen, tú te enfocas. No porque seas mejor, sino porque entendiste antes. Entendiste que la disciplina es superior a la motivación, que hacer lo que toca importa más que sentir ganas, que repetir lo correcto. E incluso cuando no quieres, es lo que construye resultados reales. Y poco a poco, sin darte cuenta, te transformas, no en alguien que habla mucho, sino en alguien que hace, no en alguien que promete, sino en alguien que cumple, no en alguien que sueña, sino en alguien que ejecuta. Y eso cambia todo, porque el mundo no responde a lo que dices, responde a lo que haces. No le importa lo que planeas, le importa lo que repites, no le importa lo que quieres ser,
Importa en quién te conviertes con el tiempo. Y en ese punto, ya no necesitas reconocimiento inmediato, porque sabes que estás construyendo algo más grande, algo que no se ve al inicio, pero que se vuelve imposible de ignorar con el tiempo. Te vuelves como una roca en medio del río. El agua pasa, el tiempo pasa, las circunstancias cambian, pero tú permaneces. No te detienes, no te adaptas para encajar, no te rompes con cada obstáculo, simplemente sigues. Y eso, aunque parezca simple, es lo que la mayoría nunca logra, porque al final no gana el más talentoso, no gana el más motivado, gana el que no se detiene. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya no dependes de sentirte especial para actuar, te das cuenta de algo que lo cambia todo. Nunca necesitaste ser especial, solo necesitabas ser constante. Y cuando esa constancia se vuelve parte de ti, cuando ya no es algo que fuerzas, sino algo que eres, empiezas a ver con claridad algo que antes no entendías. El progreso real es silencioso. No necesita validación, no busca atención. Simplemente ocurre día tras día, en acciones pequeñas que la mayoría ignora porque no son llamativas, porque no dan resultados inmediatos, porque no generan aplausos. Y ahí está la diferencia. Porque mientras otros abandonan lo simple por parecer poco, tú te quedas, repites, sostienes, construyes sin prisa pero sin pausa, como el agua que cae constantemente sobre la piedra hasta moldearla, no por fuerza, sino por persistencia. Y en ese proceso te enfrentas a algo que pocos soportan: la monotonía, lo repetitivo, lo que no emociona, lo que no cambia todos los días. Y ahí es donde muchos se rompen, porque estaban acostumbrados a moverse solo cuando sentían algo, solo cuando había motivación, solo cuando todo se sentía bien. Pero tú ya no funcionas así. Tú actúas aunque no haya emoción, aunque no haya ganas, aunque no haya resultados visibles, porque entendiste que lo que transforma no es la intensidad momentánea, sino la repetición constante. Y mientras sostienes eso, mientras eliges avanzar incluso cuando nadie está mirando, algo dentro de ti se fortalece, se vuelve más firme, más estable, menos dependiente, menos frágil, porque ya no te defines por lo que sientes, sino por lo que haces. Ya no te detienes por dudas, ya no te frenas por miedo, ya no te distraes con lo inmediato. Te vuelves difícil de detener, no porque seas invencible, sino porque no abandonas. Y en ese punto, el tiempo empieza a jugar a tu favor. Lo que antes parecía lento, empieza a acumularse. Lo que antes no se notaba, empieza a marcar diferencia. Lo que antes parecía insignificante, empieza a volverse resultado. Y sin darte cuenta, te separas completamente de la mayoría. No por talento, no por suerte, sino por haber soportado lo que otros no quisieron sostener. Porque al final no es el inicio lo que define, es quien permanece cuando todo deja de ser emocionante. Es quien sigue cuando ya no hay motivación.